Construyendo juntos el futuro de nuestra tierra. Caja Rural de Jaén les ofrece el tiempo. Muy buenas noches y bienvenido a este programa del tiempo. Esta semana hemos cambiado de día, hemos buscado un hueco para traerles la información meteorológica. Sé que algunos de ustedes a través de las redes sociales un poco estaban deseando de que el programa se hiciera semanalmente. Estamos haciendo un esfuerzo. Aquí vengo de la aceituna prácticamente nada más que para grabarlo y para que ustedes puedan tenerlo. Y nada, y es un placer poder compartirlo con todos ustedes. Esta poquita información meteorológica alternativa a las cadenas nacionales y sobre todo desde el punto de vista agro. Nos preocupa mucho la agricultura y esta noche quiero terminar con una reflexión en voz alta antes de que algunos no se den cuenta de lo que está pasando en Europa con la agricultura, que se están olvidando del sector primario y eso al final va a afectar a toda la cadena, a tal consumidor que va a ver cómo los precios siguen subiendo en el punto de venta cuando los agricultores están prácticamente arruinados debido a que Europa le está dando la espalda a uno de los sectores y a uno de los pilares más importantes de lo que fue Europa, la agricultura. Bueno, vamos a comenzar como siempre con los ensembles que nos muestran lo que ya le estábamos nosotros diciendo. ¿Recuerdan ustedes lo que les decíamos? Noviembre, lluvia, diciembre, lluvia. Y empezamos a ver esos movimientos aislados. Esos movimientos aislados que significan pequeñas borrascas, que terminaremos el mes de noviembre con lluvia, dato muy importante, y empezaremos diciembre con inestabilidad. Inestabilidad que se puede reducir o trasladar o transformar, mejor dicho, en precipitaciones que no van a ser muy cuantiosas, que yo creo que esta es la auténtica ruptura del vórtice polar, no los titulares que todo el mundo intenta buscar, sino que pequeñas masas llegan débilmente a la península ibérica, pero llegan y dejarán precipitaciones, como podemos ver, finales de noviembre, o sea, primeros días de diciembre y sobre todo medianos días de diciembre. ¿Esto qué significa? Pues que mientras que antes tenemos la sensación de que la primera semana de diciembre iba a ser completamente seca, nos muestra que vamos a tener esa alternancia donde un día iremos a la aceituna, otro día descansaremos, un día iremos a la aceituna y otro día descansaremos. Pero al menos iremos sumando litro a litro, que es lo importante en ese proceso de recuperación. Lo siento mucho por aquellos que se creen que se vayan a los pantanos, que la sequía se va a ir, porque luego haré en esa reflexión a final de programa, en este programa me van a permitir ustedes que lo hagamos al revés, primero hablemos de la meteorología y para aquellos que nos interesa el mundo agro lo haremos al final. Lo que nos muestra claramente es que no van a ser borrascas muy importantes, pero vamos a tener lluvias de forma continuada. Esto es lo que nos muestra el modelo GFS y el modelo europeo, que siempre es mucho más preciso, ya lo concentra entre el día 30 de noviembre, entre el día 3 de diciembre y entre el que tenga puente. Nosotros de los del campo no tenemos puente, se hará entre el 5 y 6 de diciembre. Por lo tanto, y sobre todo ven ustedes todas estas salidas de diferentes colores que muestra claramente y define claramente que al sur peninsular, Andalucía, aquella parte olvidada de la península ibérica, como suele ser el sureste y algunas veces el suroeste, va a producirse precipitaciones de forma continuada durante esta primera quincena de diciembre. Precipitaciones que podemos ver que en el mejor de los casos podemos sumar 15 litros y en el peor de los casos podemos sumar 5 litros que sumado a diferentes eventos, pues al final se traducirá justamente en esos 15 litros. Esto es lo que muestran ambos modelos para los primeros días de diciembre. Respecto a las temperaturas, aquellos que decían que ya no iba a hacer frío, aquellos que mostraban un invierno que ya es nada más que calor, porque intentan volver loco al personal y nos siguen machacando porque ya tenemos muy claro que estamos en un proceso de cambio desde que la Tierra es tierra y seguirá cambiando, pues podemos ver cómo las temperaturas van a caer en picado en los primeros días de diciembre. Vemos cómo podría producirse esa helada como consecuencia de esa entrada fría, porque en definitiva, porque las entradas de invierno son desprendimientos del polo ártico, es decir, de masas frías que vienen del polo norte, y esos desprendimientos del polo norte que provocan bajadas de temperatura, temperaturas que se van a trasladar, si me sale la querida palabra, entre el 1 de diciembre y el 4 o 5 de diciembre. Y luego, aunque recuperemos la temperatura, estamos viendo como un invierno como antañamente, con helada, con temperaturas que bajan, con frío que está haciendo. Eso viene muy bien
Viene muy bien para el campo y sobre todo para los cultivos leñosos, como el caso del olivo, que necesita lo que se llama el periodo invernal con temperaturas por debajo de 7 grados, dicen los catedráticos, bajo mi punto de vista, con temperatura un poquito más baja en la realidad. En definitiva, está siendo un invierno como tiene que ser. Solo falta un factor que puede ser un poco de añoranza, que es la nieve. Nieve que yo creo que va a llegar en el mes de diciembre, no creo que sea la primera quincena, a pesar de que los modelos, esta noche lo vamos a ver, lo sitúan en algunas sierras del sur peninsular, como el caso de la Sierra de Cazorla, e incluso podría ser algunos puntos de Sierra Morena, pero sobre todo la Sierra de Cazorla, pero sobre todo lo que estamos viendo es que llega el frío, y luego continuamente tenemos temperaturas típicamente invernales. Está siendo un invierno como antiguamente, quizás con menos temperatura, que antiguamente no llegamos a los 2 ni a los 3 grados bajo cero, que tampoco hace falta, pero sí es verdad que están bajando las temperaturas, que al fin definitiva es lo que nos está haciendo falta desde hace bastante tiempo. Esto respecto a las temperaturas, como siempre, del modelo europeo, y ahora nos vamos a ver un poco la situación de las Azores y la situación en la zona de Escandinavia, ¿no? Siempre nos hacemos la misma vez. Y podemos ver, como ustedes están viendo, valores negativos en los primeros días de diciembre, que se va a valores positivos a partir de mediados de diciembre. Por lo tanto, si le hacemos caso a lo que nos está diciendo a las Azores, significaría primera quincena de diciembre con bajas presiones en las Azores y segunda quincena de diciembre con altas presiones en las Azores, porque de nuevo vendría el bloqueo. Aunque últimamente estamos dándonos cuenta de los bandazos que dan los modelos. Si ustedes miran el tiempo, pueden ver que la previsión a más de una semana es que no coincide ni el modelo europeo con la precisión que tiene, ni el modelo americano. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Definitivamente esto suele pasar cuando estamos en momentos de cambio importantes desde el punto de vista meteorológico. Es decir, cuando los modelos tienen en definitiva, ¿qué es un modelo? Modelo lo que hace es coger un montón de variables climáticas, de temperatura, de previsión, de viento, de dirección, lo mete dentro de una computadora, establece una serie de cálculos matemáticos y hace una previsión a medio o largo plazo. ¿Qué ocurre en lo que hace esos modelos? Y lo compara con lo que sería lo que ellos creen que puede pasar en una época del año con un banco histórico de datos. Pero cuando los modelos meteorológicos tienen que interpretar el hecho de que estamos ante un cambio del tiempo, con una niña que va a entrar dentro de muy poco tiempo, con una serie de fenómenos que son hoy en día imposibles de poder prever, y de ahí que pega esos bandazos. Y fíjense ustedes lo que hace precisamente en Islandia, es decir, lo que llamaríamos nosotros lo importante para que entre la borrasca. Y ahora se lo explicaré brevemente. Veamos cómo tenemos valores positivos y termina de definirse valores positivos, incluso baja. ¿Por qué es importante que en Islandia, que es el modelo AO en inglés, de americano, tenga valores positivos? Pues significa altas presiones. La naturaleza y sobre todo el tiempo es un proceso de equilibrio, aunque algunos nos venderán siempre el fin del mundo, lo cual ya los que tenemos canas, como un servidor, estamos harticos ya de que nos vendan motos, cuando las motos ya sabemos perfectamente que el clima está variando y no por culpa suya ni por mía, ¿no? Aunque algunos seguirán insistiendo hasta la saciedad, que somos los culpables de que el planeta nos lo estamos cargando. El planeta sigue su proceso, que es totalmente irreversible, porque va a seguir cambiando continuamente. Pero bueno, no se preocupen, que para eso están los chinos, están los americanos, para eso están los indios, que eso les da exactamente igual que Europa se vista de súper ecologista, cuando ellos seguirán consumiendo, seguirán produciendo y seguirán contaminando, y los tontos de los europeos seguiremos haciendo aquí el acto de querer ser más ecologistas cuando el resto no van a hacer nada por salvar este planeta. Aquí viene todo este rollo. Pues este rollo viene que si tenemos altas presiones en Islandia, es decir, en las partes altas, eso provoca automáticamente que las masas frías bajen hacia el sur. En definitiva, para mí, más que una ruptura del vórtice polar, que significaría que todas las masas frías entren en la península ibérica y tengamos una sucesión de borrascas día sí, día sí, día sí, que sinceramente ahora lo que necesitamos es coger la aceituna, que encima que hay un 20% menos de producción que las estimaciones y las previsiones que había, eso ya se lo puede confirmar un servidor, y muchos de ustedes lo están comprobando en sus propios olivares, que la aceituna está muy bien puesta y después los remolques no se llenan como el año pasado. Lo que sí pues estamos viendo es que el agua va a ir llegando poco a poco y el grifo no termina de abrirse del todo. Gracias a Dios, San Pedro en ese aspecto no reparte para todos, pero tampoco termina de cerrarse completamente. Y esto es lo que estamos viendo en estos gráficos, y es lo que vamos a ver en las siguientes previsiones, en donde nos vamos a encontrar, y eso lo vamos a ver a continuación, porque yo quería aquí pararme un poco para que ustedes vieran el análisis, que es la situación que tenemos, donde tenemos un bloqueo totalmente en los próximos días,
Y en cambio nos encontramos como la franja de color verde fosforito, que es la nao negativa, empieza a aumentar o empieza a mantenerse prácticamente durante casi todo el mes de diciembre. Yo les dije hace semanas, y lo sigo repitiendo y reafirmándome mis palabras, perdón un poco que las palabras no me salgan, pero claro, cuando uno viene después de estar todo el día en el campo, en la aceituna, con problemas y demás, pues no tiene la misma fuerza que cuando uno está sentado en una oficina sin hacer nada, teóricamente, ¿no? Pues este periodo me toca a mí trabajar, como a muchos de ustedes, y la verdad que está uno un poco cansado en ese sentido, pero creo que voy a ser capaz de explicarme de una forma detalladamente. ¿Qué significa todas estas franjas que ven ustedes verdes? Pues significa que salvo el color rojo que tenemos, el bloqueo 16-18 de diciembre, tenemos todo el mes de diciembre con una apertura de las Azores. Tampoco es que se vaya a abrir totalmente las Azores, pero poquito a poquito que permite la llegada de las borrascas. Por lo tanto, estaríamos ante un mes de diciembre que a lo mejor no tenemos los mismos litros que noviembre, pero van a complementar, y por lo tanto tendríamos por fin, después de 3 años consecutivos, lluvias de invierno, que yo sigo apostando por un invierno lluvioso, y en cambio voy a decirles una primavera seca, y no se asusten, es lo mejor que nos puede pasar, teniendo en cuenta la situación que de nuevo empieza a vivir el olivar nacional, el aceite de oliva, y la situación totalmente desastrosa que vuelve otra vez a la cadena, vamos a llamarles la cadena, los que nos compran el aceite porque tienen las puertas abiertas para traer aceite de Túnez, y un poco hacernos chantaje, ya que no queréis bajar el precio, tranquilos que traeré barcos de aceite para que al final tengáis que hacer el precio que a nosotros nos da la gana, porque ellos son 5 y nosotros por desgracia somos muchos y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero voy a seguir un poco con el tema y al final de la noche haré la reflexión. En definitiva, mes de diciembre de lluvia, lluvias cortitas, lluvias no muy abundantes pero continuadas, que es lo que nos muestra estos índices de la NAO de una manera gráficamente. Vámonos ya al mapa de situación sinóptico para los próximos días. Primero, colores amarillos, que significan temperaturas que están lógicamente más cercanas al invierno que a la primavera, pero de nuevo tenemos como siempre esa situación de lo que serían las altas presiones subtropicales. Nosotros tenemos que decir, como bien dice mi compañero Manolo Villacañas, que nuestra península ibérica tiene una situación geográficamente espectacular. Por eso somos sol y playa. ¿Por qué? Porque tenemos las Azores por un lado, bloqueo anticiclónico, las zonas subtropicales del continente africano, altas presiones, y luego encima tenemos altas presiones en el Mediterráneo. Por lo tanto tenemos 3 flancos siempre completamente cerrando la península ibérica, que hasta que esto no se mueve, como podemos ver a partir del domingo 30 de noviembre, con esas isobaras tan juntitas que nos vuelven a traer frío, eso sí, de componente norte, no viene de componente sur, pero nos va a traer inestabilidad los últimos días de noviembre y por lo tanto los primeros días de diciembre. Para aquellos que quieran preparar vacaciones, no se preocupen, pueden venir al sur, porque las lluvias van a ser cortitas, va a haber unas horas concentradas del día y por lo tanto no va a estar lloviendo durante todo el día, pero a la misma vez vamos a tener inestabilidad en los primeros días de diciembre. Lo vamos a ver en los siguientes mapas de situación sinópticos de presiones para los próximos días. Vamos viendo cómo de nuevo se van formando. Afortunadamente, vean ustedes cómo se descuelgan en esta isobara y ya llegan a la península ibérica. Aquí lo tenemos. El momento, como ustedes pueden ver, todas estas líneas que ven ustedes juntas son líneas de presión, muy juntitas, provocan la depresión. Esa depresión entra en la península ibérica y luego se va hacia el Mediterráneo y por lo tanto tenemos que tener en cuenta la primera regla. Llueve para España, llueve para toda la cuenca mediterránea. Italia ya no es nuestro enemigo, no es nuestro problema. Nuestro problema es Túnez, y empieza a ser ya un grave problema porque es un gran competidor de España. ¿Por qué un competidor de España? Porque estamos en desigualdad. Luego lo diré al final de noche, no me quiero adelantar. ¿Pero qué quiere decir? Que tanto está lloviendo en la península ibérica como va a llover en toda la cuenca mediterránea. Y cuando llueve en toda la cuenca mediterránea, significa que igual que nosotros podríamos tener cosecha el año que viene, lo pueden tener todos los países competidores, que realmente el problemático en producción y en situaciones totalmente injustas de salarios como pasa en Túnez, es justamente el país al que hay que tener mucha atención en los próximos años. Por lo tanto, esta es la situación para la semana que viene. Temperatura máxima de 13 grados, 12 grados a lo largo de la semana que viene, mínima que incluso podemos rozarlo 1 grado en el caso de un pueblo tan cercano como suele ser Ibro. En otros puntos de Andalucía o incluso en zonas de sierra bajaremos de los 0 grados, pero podemos ver que las temperaturas se van a mantener en esta franja típicamente invernal para todo lo que es la semana que viene.
Bien, una vez analizado esta situación, como siempre ponemos el modelo europeo en respecto a las precipitaciones, que en principio nos pone ya en colores verdes, que significa que va a llover, es decir, que lo del 3 de diciembre tenemos que apuntarlo, día de descanso, no viene mal, quizás sea más importante desde el punto de vista de la aceituna echar 3 o 4 días o 5 días y poder descansar un día en el sentido de que llueva muchísimo y después tengamos que parar demasiado, y desde el punto de vista de las precipitaciones pues a lo mejor no nos va a contentar a todo el mundo, porque vamos a ver que la inestabilidad de este fin de semana con esta mini borrasca, como ustedes pueden ver que se acerca por Galicia, seguimos aquí ligeramente con altas presiones por las Azores, pues cuando van a ustedes ver que las precipitaciones que podemos tener para el día 30 pues van a ser prácticamente testimoniales, van a ser lluvias muy débiles, vamos a ir viendo la salida de los próximos días para que ustedes vayan viendo la evolución, y esto significa que sí, que va a llegar lluvia al final del mes de noviembre, pero de alguna manera hasta que no llegue diciembre no va a empezar a ver esas precipitaciones más importantes. Fíjense ustedes cómo la borrasca importante entra por el norte, y aunque luego cuando llega justamente a la provincia de Jaén es curioso, bien por la orografía, por la formación en este sistema montañosos que tenemos, se retroalimenta y deja precipitaciones del orden previstas de 2 a 3, 5 litros, que significativamente es un día de parada que será para el domingo. Podremos tener precipitaciones que incluso si no se produjesen por la mañana y fuesen por la tarde, incluso no perderíamos el domingo, sino que perderíamos el lunes como consecuencia de esa lluvia. Es verdad que una parte del frente se retroalimenta en las costas de entre Huelva y Cádiz, con lo cual también dejará precipitaciones en el litoral de la andaluz, como el caso de Cádiz, incluso de Málaga pueden llegar, pero no son precipitaciones importantes, con lo cual no hay una parada técnica más de 24 horas, justamente si al final se cumple y no se adelanta o bien se retrasa, que ustedes bien saben que va a depender mucho de la velocidad e intensidad y dirección del viento. Bien, esto es para el domingo. Si nos vamos ya a la semana que viene, vamos a ir viendo, bueno, el domingo al mediodía tendríamos estas pequeñas nubes de formación que estamos viendo, y ya si nos vamos a la semana que viene, vamos a ir viendo que entraría una nueva borrasca, un nuevo frente que curiosamente se retroalimenta con algo más del Atlántico, y esa borrasca que el martes ya estaría muy cerca ya de lo que sería la parte occidental de Andalucía, dejando precipitaciones, Huelva, Sevilla, algo de Cádiz, sobre todo Córdoba en la parte norte. Y además tienen ustedes ver un dato muy importante. Si ahora cogemos los datos pluviométricos de toda Andalucía, nosotros lo vamos a mostrar de la provincia de Jaén, que es la que en principio tenemos mayores cantidades de datos, donde más está lloviendo en la zona norte, en la sierra. ¿Por qué? Porque no hay una influencia de lluvia que entre por el Golfo de Cádiz y asciendan por el Guadalquivir, sino que son borrascas que casi entran entre Huelva, por encima de Huelva, lloviendo muy importante en todo lo que es Portugal y Extremadura, y a nosotros nos va llegando, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que en la parte central de esa borrasca se va al norte de Andalucía, y el resto de Andalucía pues recibe lógicamente precipitaciones menos importantes, que gráficamente luego lo veremos cómo se ve perfectamente a la hora si lo comparamos en diferentes municipios, que así haremos. Esto sería para el día 3, que va a ser un día importante, y ahí sí tendremos que hacer una parada técnica. El día 3, digo parada técnica porque lloverá, no pasa nada, todo lo que sea agua bienvenida sea. Esas lluvias, sobre todo, fíjense ustedes que son más copiosas en el norte de las costas africanas. ¿Por qué? Porque se retroalimenta con el Mediterráneo, y además fíjense ustedes que en 24 horas se va ya lógicamente al resto de la cuenca mediterránea y va dejando precipitaciones en el resto de países que forman parte de lo que sería la zona olivarera del hemisferio norte de lo que es Europa. Para el jueves vemos que aumentaría una nueva borrasca con dejaría precipitaciones el viernes, por lo tanto hoy tenemos una semana de inestabilidad. 3 precipitaciones, 5 precipitaciones, vale, vamos sumando litros, no son cantidades importantes de lluvia, salvo que al final cambie la situación que le estamos mostrando. Es muy difícil predecir en esta época del año también las cuantías que puede haber, y por lo tanto tendríamos que llegaríamos hasta el día 5, nosotros llegamos hasta el viernes que viene, que haríamos de nuevo el programa, para que ustedes vean que la semana que viene de nuevo vamos a tener precipitaciones justamente en este arranque del mes de diciembre, que tanto para nosotros es importante de que llueva en diciembre, que además, curiosamente, en los últimos años estamos sumando litros igual o más que en el mes de noviembre. Bien, esta es la situación de precipitaciones durante toda la semana que viene. Si lo comparamos con el modelo europeo, vemos en colores verdes la zona donde más va a llover. Curiosamente, como siempre, al entrar por norte, es una nortada clarísimamente, vemos un verde más intenso en el norte de Portugal y en el norte, que sería Galicia y parte de Cantabria. Nosotros estamos un poquito ahí
justamente en la zona. A veces la gente no entiende el por qué llueve más en esta zona y en esta parte del Mediterráneo, y esto se debe fundamentalmente que aquí tenemos altas presiones, señores, y estas altas presiones empujan parte de las nubes hacia arriba, y al empujarlas hacia arriba, pues nosotros nos quedamos en ese flanco justamente en donde las precipitaciones son mucho más débiles, y por eso está lloviendo más en el norte de Andalucía que en el centro y sur de Andalucía, como consecuencia de todas estas altas presiones que provocan esos movimientos. No se debe a las avionetas, que están tranquilicas, no se deben a otros factores, simplemente es un problema de encaje, de fuerza y dinámica, que es la meteorología, que no es otra ciencia, que es una ciencia totalmente inexacta y muy difícil de predecir, y a la hora de encajar todo este tipo de piezas podemos verlo perfectamente. Esto sería los primeros días de diciembre, y la siguiente semana de diciembre pues vamos a ver a continuación en el mapa de situación del modelo europeo cómo se va manteniendo. Hay un ligero cambio, vemos como esta parte de Andalucía sería la parte más afectada en color verde, donde va tipo de precipitaciones, y esto significa que por lo menos el grifo no se cierra los primeros 15 días de diciembre. Ya es una buena noticia. Preferible es que haya que parar, pero que haya que parar por lluvia, a que se deba a sequía, que ya hemos tenido años donde el mes de diciembre ha sido completamente seco y todo no lo hemos tenido que jugar luego en el mes de enero, que es un mes muy complicado y muy arbitrario en este sentido. Por lo tanto, lo que podemos ver es que el modelo europeo a medio y a largo plazo, primera y segunda semana de diciembre, nos sigue manteniendo las precipitaciones, y es verdad que esto va cambiando casi por día, y veremos si el viernes que viene, cuando le mostramos el mapa, esto ya prácticamente es ciencia ficción, porque no coincide nada con lo que demostramos. Respecto a las temperaturas, pues vemos cómo bajarán las temperaturas para la semana que viene en colores azul celeste en esta situación de Andalucía, sobre todo. El resto de España, en cambio, subirán las temperaturas, que es curioso, y si nos vamos a la siguiente semana de diciembre, podemos ver cómo ya las temperaturas tendrán a ser un poquito más normales, un poquito más altas de lo normal, como consecuencia, lógicamente, de ese proceso de calentamiento que tiene la Tierra, y que ya todos lo sabemos. Que no se preocupen, que cuando llegue la próxima glaciación, que seguramente ni ustedes ni yo lo verán, pues no sé qué generación a la que nos sigan a nosotros, pues evidentemente siempre antes de un periodo de glaciación viene un periodo de calentamiento. Se lo digan a los egipcios, se lo digan a los romanos, o se lo digan a los mayas, a tantas civilizaciones que tuvieron que cambiar sus lugares de hábito como consecuencia de cambios climáticos a lo largo de la historia. Muy bien, esto es lo que nos respecta a las temperaturas. Vamos a ver la situación de cómo están las piezas de las presiones. Ya saben ustedes que para que llueva hace falta una serie de variables, y una variable muy importante son las presiones, tanto en las capas bajas como en las capas altas. Capas bajas nos encontramos para la semana que viene un celeste ahí muy difuso, que no nos pilla en Andalucía, porque tenemos aquí estas altas presiones, las capas bajas, que le influyen hacia arriba. Ya entienden ustedes por qué no llueve de forma copiosa en Andalucía, porque las altas presiones empujan hacia arriba, es decir, se va a llevar prácticamente hacia Madrid, hacia arriba, las mayores precipitaciones. Y si nos vamos a la siguiente semana, hay un cambio completamente normal. Por lo tanto, yo casi me inclinaría que las precipitaciones más importantes de diciembre empezarían justamente en este periodo que yo les estoy mostrando, porque las altas presiones en las capas bajas se desplazarían. Pero es que si nos vamos a las capas altas de la atmósfera, o sea, de la troposfera, subimos a la capa superior, vamos a ver perfectamente cómo hay una lucha. En colores celestes son bajas presiones, en colores naranjas son altas presiones. Es decir, que no tenemos una influencia total de las bajas presiones en las capas altas, pero tampoco estamos influenciando la península ibérica por las capas altas. ¿Esto qué significa? Estamos en un proceso de cambio, de modificación, debido a que la niña tímidamente, que significa que lo que va a pasar en el Pacífico ecuatorial nos va a afectar a nosotros justamente al cabo de unos meses, y poco a poco nos va a indicar que el invierno al final será lluvioso, tal y poco como lo estamos viendo. Pero un lluvioso de 300 ni 400 litros, sino un lluvioso pues en años entre 80 o 100 litros, que es como estamos viendo que está pasando en los últimos años. Por lo tanto, aquí tenemos la situación tanto para la semana que viene y para la siguiente semana. Se desplazan un poco las bajas presiones, pero tampoco tenemos una influencia, es decir, podríamos decir una situación neutral. Los modelos no son capaces de realmente dónde poner la línea roja, de poner la línea azul. Bien, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar este invierno? Bien, esto que les estoy mostrando aquí son dos cosas muy importantes. Todos aquellos que nos gusta la meteorología, que cada vez somos más, y de aquí felicito a aquellos que ponen sus estaciones meteorológicas, que dan una información de precipitación y temperatura alternativa a la red nacional, que no la voy ni a mencionar porque funciona fatal. Podemos ver perfectamente la situación que creo que va a pasar este invierno.
Es decir, para que nosotros tengamos lluvia en la península ibérica, nos tiene que pasar en nuestro hermano, que es el hemisferio norte, todo en azul. Vemos aquí las bajas presiones y vemos justamente por encima este calentamiento típico que se llamaría calentamiento del vórtice polar, es decir, altas presiones en el hemisferio norte cerca del polo ártico, que como consecuencia baja las masas frías a todo este hemisferio en esta latitud y podemos ver lógicamente cómo estaríamos influenciados. Esto, si se cumple, significa que el fenómeno de la niña, es decir, la niña, ese enfriamiento del mar habría provocado la que facilite estas bajas presiones y a la misma vez las altas presiones en toda esta zona provocaría que tendríamos un chorro de atmosféricamente, un chorro de borrascas pequeñitas pero continuadas y precipitaciones durante el invierno. Este es el pronóstico que yo defendía antes de que llegara el invierno y sigo apostando por él. Esto no significa que llueva todos los días de diciembre, no significa que sumemos 200 litros, que además se lo digo, no nos merece la pena, porque ya para regalar el aceite ya nos ha pasado un montón de años. En el momento que llueve, no se preocupen que los que nos vienen a comprar el aceite, esos que nos obligan algunas veces a hacer esas ventas a pérdida, pues precisamente lo que están deseando es que tengamos muchísimas precipitaciones, como algunos se atreven a decir que lo importante es que haya aceituna, y yo les voy a decir una porra para ellos. Lo que ellos quieren es que regalemos el aceite y evidentemente esto no significa que tengamos lluvias muy elevadas, sino simplemente que tengamos unas lluvias continuadas, que bien no hace falta. Yo si tuviera que elegir, ¿qué prefieren ustedes que llueva, en invierno o en primavera? Yo prefiero que llueva en invierno. ¿Por qué? Porque siempre la primavera, aunque sea corta, va a llover, pero las altas temperaturas van a provocar que al final nos pase como este año. Algunos no se dieron cuenta que la floración fue muy buena en la parte occidental de Andalucía, mala en la parte oriental. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron más litros de agua que nosotros en primavera, nosotros tuvimos la mitad y ahora nos estamos dando cuenta cuando estamos variando los olivos como las famosas aforos, pues estamos un 20 o un 30% por debajo de los valores que se habían establecido y eso no hace falta nada más que ir a cualquier olivarero que lleve ya pues 10 o 15 días de aceituna, que ve todos los días que donde el año pasado cogía 10.000 kilos, ahora está cogiendo 8.000 kilos o incluso 6.000 kilos. Con la misma gente, con los mismos olivos y haciéndole prácticamente lo mismo. Bueno, pues esto es el pronóstico que esperamos que se cumpla, que es muy importante de que tengamos un invierno con lluvias que tampoco van a ser una auténtica barbaridad, pero que sumemos litros y que sea agua almacenada. Luego, poco a poco, el olivo, cuando arranque la primavera, disponga de esa humedad, cosa que estos últimos 3 años hemos visto que han sido totalmente un aspecto negativo y ha influenciado mucho en la producción final que hemos tenido en gran parte de los países del hemisferio norte. Bien, esto respecto a la previsión del modelo que le decíamos. Esta noche quería hablarles sobre un titular que está apareciendo en muchos medios de comunicación. Nuestros queridos políticos europeos, y lo voy a decir de esta parte un poco sin insultar a nadie, pero sinceramente no sé de qué van, pretenden ni más ni menos que recortar la PAC. Y dirán ustedes, bueno, es que los agricultores sois los niños mimados, sois los que os dan dinero sin hacer nada. No, perdonen ustedes. Si su cesta de la compra quieren que suba el año que viene, no se preocupen, recorten más los agricultores, recorten. ¿Qué va a hacer el agricultor? Pues lo que está haciendo un agricultor en Almería, con problemas de nuevas plagas como el caso del paviruvirus, que es un trigo que ha venido de otros países asiáticos y no hay ninguna materia activa en Europa capaz de matar a ese tipo de nueva plaga. Y los grandes genios le dicen a los agricultores almerienses, después de tener préstamos y de tener un montón de gastos e hipotecas, le dicen, no, ustedes lo que tienen que hacer es una parada. Porque no se lo decimos a los marroquíes o se lo decimos a los países sudamericanos, con todo mi respeto. Esos que pueden utilizar toda la materia activa del mundo mundial porque no tienen las mismas reglas de juego que tenemos en Europa. Y por lo tanto, ¿esto qué va a provocar? Pues que sube el precio de la hortaliza o bien, como nos está pasando en la cesta de la compra, que ya muchas veces ya no eres capaz ni de, doblando de lo que te gastabas antiguamente, poder hacer una compra decente de lo que es la dieta mediterránea y es la clave de que nosotros podamos durar los años que estamos durando en España durante muchas generaciones. ¿Por qué viene esta reflexión? Porque el pilar básico del cual se constituyó la Unión Europea fue justamente establecer una producción de alimentos sanos a los agricultores. Y el agricultor necesita la paz para poder sobrevivir, porque con unos precios en origen que hoy en día tenemos, con unos costes súper elevados en todos los insumos, con unos salarios que hay que pagar justamente, que cuando nos comparamos con un país como Túnez, donde vale la mano de obra 10 euros un jornal, y nosotros tenemos que pagar, no hace falta que yo se lo digan a ustedes, pues nos encontramos que si no se nos ayuda en ese sentido, dejaremos de producir. Eso sí le viene muy bien al siguiente eslabón de la cadena, que le da
da exactamente igual, no tienen vergüenza en ningún sentido, le va a dar igual que el aceite sea español que sea de Túnez, se traerán un barco y bajarán los precios, como está pasando en la última semana. ¿Por qué? Porque al final ellos van al mejor postor y a provocar nerviosismo en nosotros como sector productor. Es sinceramente una vergüenza que después de haber hecho una movilización en donde al final no han vendido una moto y vamos a tener que cumplir todas las normas que han establecido Bruselas, que me parece muy bien, encima, estos políticos que no tienen otra palabra que hacer un recorte que es cargarse el pilar básico que es la Unión Europea, que es la agricultura. Aunque a algunos parece que se le olvida que tenemos que comer y como luego al final haremos acuerdos con los pobreticos de los sudamericanos para que nos tengan alimentos a cambio de lo que le vendan los alemanes, que son sus famosos coches que ya no los pueden vender en otros países y tendrán que venderlo en algún sitio, pues no encontramos ni más ni menos que hay que cargarse el pilar básico. Eso sí, no se preocupen ustedes, a costa de cualquier otro elemento. Al final, la reflexión es muy clara y es que ¿para qué queremos apoyar el sector primario si nosotros podemos comprar alimentos mucho más baratos en otros países y nos encontramos como al final poco a poco vamos desgastando y encima nos hacemos la reflexión por qué nadie se queda en el campo? Pero ¿quién se va a quedar en el campo si al final resulta que no son rentables? ¿Cómo queremos fijar la población en las zonas rurales si al final no dejamos que puedan vivir del campo? Si nadie quiere en el campo una limosna, lo que quiere la gente es poder vivir y al final ustedes se van a cargar lo más importante. ¿Qué estamos haciendo? Nada, no se hace nada. Aquí lo importante de nuestros queridos sindicatos es estar mirando para otro lado, porque aquí lo importante, alguna vez sale alguna organización, como ha sido el caso de COA, luego saldrá UPA, o luego saldrá Saja, pero de verdad que esto era para hacer una huelga general, para paralizar un país y que de una puñetera vez se enteren de que al final esto poco a poco se lo están cargando. Bien, esta es mi reflexión, vamos a terminar esta noche con algo más positivo, con una provincia de Jaén donde las precipitaciones en el mes de noviembre hemos superado en muchos lugares los 100 litros, salvo en la zona que como siempre desgraciadamente pegamos a la provincia de Granada, esa zona subdesértica, como está pasando con Pozalcón, incluso como está pasando con Quesada, que era un pueblo que llovía bastante, pero últimamente llueve menos, o Cazorla, ¿no? Son pueblos que llovía bastante y nos encontramos como toda la vertiente norte, tal como yo le estaba comentando al principio del programa, superamos casi los 100 litros por metro cuadrado, otros lugares del centro también, como el caso de Baeza o de Úbeda, también está superando, pero vemos esa idiosincrasia de que debido a las altas presiones situadas justamente esa zona subtropical, donde más llueve en la provincia de Jaén, como en Córdoba, como en Sevilla, o sea, se cumple el patrón, siempre está siendo las partes norte como consecuencia de que las lluvias entran por arriba. ¿Esto va a cambiar? Pues sinceramente creo que no va a cambiar. Lo más importante es que diciembre va a seguir lloviendo, va a traer precipitaciones y sobre todo, le anuncio, prepárense que la primavera va a ser seca. Muy buenas noches y nos vemos la semana que viene.